Buenas tardes a todos. Soy Javier Peñapozo, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de grado en ESO de nivel 2 y vengo a presentaros lo que sería la segunda clase virtual de esta segunda evaluación o la novena clase virtual de este curso académico 2014-2015. En ella vamos a ver la segunda parte del tema 1 del bloque temático 1 de asignatura de tecnología, que eran los sistemas sencillos de representación. Vamos a ver el tema 3 del bloque temático 3 de la asignatura de matemáticas, donde veremos las traslaciones, giros y las simetrías en el plano. Y veremos también la primera parte del tema 1 del bloque temático 4 de la asignatura de ciencias naturales, donde se estudia el movimiento, la velocidad y la fuerza. Como viene siendo habitual en este tipo de clases virtuales, vamos a empezar por la asignatura de tecnología, que como os comenté anteriormente consiste en la segunda parte del tema 1 de la asignatura de tecnología. Seguimos estudiando lo que es la perspectiva, que es aquella vista que se utiliza para evitar que algunas partes aparezcan deformadas al dibujarlas, y es el arte de dibujar para recrear el volumen y la posición relativa de los objetos. Existen fundamentalmente dos tipos. En primer lugar, la perspectiva cónica, donde las líneas paralelas de proyección parten de un punto, que es el llamado punto de vista, y llegan hasta el objeto a modo de cono. Y el segundo tipo sería la perspectiva cilíndrica, donde las rectas proyectantes no convergen en un punto, sino que son todas paralelas. Vamos a estudiar un poco más a fondo la perspectiva cónica, recordando que cuenta con diversos elementos gráficos. Tenemos el punto de vista, el plano del cuadro, el plano geometral, que es aquel plano perpendicular al plano del cuadro, el plano del horizonte, la línea del horizonte, la línea de tierra, líneas de fuga, puntos de fuga, el punto principal o líneas visuales. Todos estos conceptos conviene que seáis capaces al menos de identificarlos o dar una pequeña descripción de cada uno de ellos. Y respecto a los tipos de perspectiva cónica, pues recordar fundamentalmente que existe la perspectiva cónica frontal o la perspectiva cónica oblicua. Respecto a la perspectiva cilíndrica, que es el otro grupo de tipo de perspectiva, hay tres sistemas de representación en los que se utilizan este tipo de proyecciones: el sistema diédrico, el sistema acotado y el sistema axonométrico, que este último es el que se usa para representar en perspectiva los cuerpos tridimensionales, tomando como referencia los tres ejes: el eje X, el eje Y y el eje Z, y formando diferentes ángulos. En el caso en el cual los tres ángulos son iguales a una amplitud de 120 grados, es la perspectiva que se denomina isométrica, es decir, sería la perspectiva cilíndrica isométrica. La dimétrica es aquella en la que dos de los ejes X, Y Z, dos de ellos tienen dos ángulos entre sí iguales de 130 grados y el otro ángulo que nos queda tiene una amplitud de 100 grados. Y por último, la perspectiva cilíndrica trimétrica es aquella en la cual los tres ejes forman ángulos distintos, uno de 120, uno de 140 y otro de 100 grados entre ellos básicamente. También existen otros tipos de perspectivas, como la perspectiva caballera, que es un caso particular de la axonométrica, de proyección cilíndrica oblicua, donde en vez de ortogonal aparecen las rectas proyectantes oblicuas al plano de proyección. En este caso, los ejes X e Y forman un ángulo de 90 grados y los ejes X e Y un ángulo libre generalmente de 135. También tenemos la proyección acotada, que es una proyección ortogonal que representa la altura o cota del objeto respecto a cualquier plano de referencia paralelo al plano de proyección. Y este tipo de proyección es muy utilizado en dibujos topográficos. Respecto a las normas de acotación, la primera de ellas consiste en complementar la información que ofrece la perspectiva o las vistas de una pieza con las medidas de la misma. Y los elementos de acotación tenemos la línea de cota, que es aquel que se traza con una línea fina y son paralelas a la lista de la figura; las líneas auxiliares, que son aquellas que se dibujan con una línea fina perpendicular a las aristas; y los números de cota, que son las medidas reales del objeto y no con las medidas del dibujo. Es decir, aparecen las medidas reales del objeto, aunque una arista con la regla en el dibujo mida 3 centímetros, si en el objeto real mide 5, el número que aparecerá será el 5. Y respecto a los sistemas de acotación, pues existen tres tipos: la acotación en serie, la acotación en paralelo o la acotación combinada. Ahora vamos a empezar a estudiar las escalas, que son la relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo que representa la realidad sobre un plano o mapa.
fundamentalmente estas escalas están normalizadas y se clasifican en tres grupos. En primer lugar, una escala de reducción, que es aquella que reduce proporcionalmente todas las medidas de un objeto real plasmado en un dibujo. La escala de ampliación, que es aquella que amplía proporcionalmente todas las medidas de un objeto real en un dibujo. Y la escala natural, donde las medidas del objeto real son las mismas que las que aparecen en el dibujo. Y también existen dos tipos de escalas. En primer lugar, una escala numérica, que es la expresión por medio de una fracción binaria, y la escala gráfica, que es aquel conjunto de rectas divididas en partes iguales con indicación de la medida correspondiente a cada una de esas partes. Pasamos a estudiar la asignatura de matemáticas, el tema 3, donde vamos a ver lo que son los vectores, que es un segmento orientado que describe un movimiento. Está representado por una letra minúscula o dos mayúsculas sobre las que se sitúa una flecha. Las coordenadas o componentes de un vector son las de su extremo menos las de su origen. Es decir, recordad, las coordenadas vienen dadas por dos números separados de una coma y entre paréntesis que representan en primer lugar la coordenada del eje X y en segundo lugar la coordenada del eje Y. Por lo tanto, las coordenadas del vector serían aquellas de las de su extremo, es decir, donde está la punta de flecha, menos las de su origen. El módulo de un vector es la distancia entre el origen y el extremo y se calcula como la raíz cuadrada de las coordenadas de X, la diferencia de las coordenadas X entre el extremo y el origen elevado al cuadrado, más la diferencia de las coordenadas del eje Y, del extremo y del origen elevado al cuadrado, y todo ello calculado a la raíz cuadrada. La dirección del vector es la recta que pasa por el origen y el extremo, mientras que el sentido es el que va desde el origen hacia el extremo y lo marca con la punta de flecha. Para realizar la suma y resta de vectores se puede llevar a cabo de forma analítica, sumando o restando las coordenadas correspondientes de ambos vectores. Para sumar dos vectores de forma geométrica, se dibujará el segundo vector de forma que coincida el origen de este con el extremo del primer vector. El vector suma se obtiene finalmente uniendo el origen del primer vector con el extremo del segundo. Para restar vectores se suma el primero al opuesto del segundo. También se puede llevar a cabo una traslación, que consiste en un movimiento que se produce a través de un vector. O también se pueden realizar giros, que son movimientos que se hacen con un centro en el punto de origen y un ángulo que transforma un punto P en otro P'. La amplitud del giro es positiva cuando es contraria al movimiento de las agujas del reloj y negativa si el giro es en la misma dirección en la que giran las agujas del reloj. En este tema también se estudia lo que es la simetría, que puede ser central o respecto a un punto, por ejemplo. Este tipo de simetría central es un movimiento del plano donde a cada punto le corresponde otra prima, siendo el punto 0 o el punto O el punto medio del segmento. La simetría axial o respecto a una recta es otro tipo de simetría. Este tipo de simetría de eje transforma un punto P en un punto P' de manera que el eje E sea la mediatriz del segmento. Un eje de simetría es una línea imaginaria que al dividir una forma cualquiera lo hace en dos partes cuyos puntos opuestos son equidistantes entre sí, es decir, que están a la misma distancia. Y por último, vamos a ver en esta clase virtual la asignatura de Ciencias Naturales, la primera parte del tema 1, donde vamos a ver lo que es el movimiento, que consiste en un fenómeno físico que se define como todo movimiento de posición en el espacio. Es necesario decir si un cuerpo se mueve y respecto a qué se mueve o a quién se mueve, es decir, especificar o definir el punto de referencia. Por eso se dice que el movimiento es relativo, ya que es relativo respecto al punto de referencia. Los cuerpos pueden estar en movimiento o en reposo. En movimiento son aquellos cuerpos que cambian de posición a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia fijo. Y en reposo serán aquellos cuerpos que no cambian la posición a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia fijo. Los elementos del movimiento pues son el propio movimiento, que consiste en un cambio de posición, el móvil, que es el cuerpo en movimiento, el origen, que es el punto a partir del cual se define la posición del cuerpo, la trayectoria, que es la línea imaginaria que describe el cuerpo en movimiento, la distancia recorrida se define como la longitud comprendida o el espacio real entre el origen y la posición final del cuerpo,
El desplazamiento se obtiene restando las posiciones que ocupa el cuerpo en los instantes inicial y final. Y los tipos de movimiento en función de su trayectoria pueden ser rectilíneos, si dibujan una recta, curvilíneos, si dibujan una curva, elípticos, si dibujan una elipse, o parabólicos en el caso de que su trayectoria siga una forma de una parábola. Los tipos de movimiento en función de su velocidad pueden ser uniformes, cuando la velocidad es constante, uniformemente acelerados, si la velocidad varía uniformemente durante el movimiento. La velocidad, en este campo vamos a ver lo que es la velocidad media, que se define como el cociente de dividir la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. La velocidad se mide en el sistema internacional como metro partido por segundo. La velocidad instantánea es realmente la que posee un cuerpo en un instante determinado. Y también deberíamos de conocer las representaciones gráficas de la velocidad respecto al tiempo. Cuando la velocidad es constante, se representa una línea recta, una línea paralela al eje X. Cuando la velocidad aumenta, se representa como una línea con pendiente positiva, es decir, que crece, o una función lineal creciente, y cuando la velocidad disminuye, se representa como una función lineal de pendiente negativa, es decir, de una función lineal decreciente. La aceleración media, al igual que la velocidad media, pues en este caso, igual que hemos definido anteriormente la velocidad media, en este caso la aceleración media se define como el cociente entre la variación de velocidad y el tiempo transcurrido, y se mide siempre en el sistema internacional como metros partido por segundo al cuadrado. Y vamos a ver ahora el primero de los movimientos a estudiar, que es el movimiento rectilíneo uniforme, que es aquel que se caracteriza porque la velocidad es constante y no hay aceleración. Para poder calcular la posición final de un cuerpo, se utiliza esta fórmula, la de S igual a S0 más V por T menos T0, donde S será la posición final del cuerpo, S0 se define como la posición inicial del cuerpo expresado en metros, V es la velocidad que tiene el cuerpo durante el movimiento, que se tiene que representar en las unidades de metro partido por segundo, y T sería el tiempo final y T0 el tiempo inicial. El segundo de los movimientos sería el rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento en el cual la velocidad no es constante, sino que varía regularmente con la aceleración. Para poder calcular la velocidad final de un cuerpo, pues se utiliza la función v igual a v0 más a por t menos t0, donde v es la velocidad final, v0 es la velocidad inicial, a es la aceleración del cuerpo y t es el tiempo final de movimiento y t0 el tiempo inicial. También se puede obtener la velocidad media, que se define como Vm igual a V0 más un medio de AT, donde Vm será la velocidad media, V0 la velocidad inicial y la A es la aceleración y T el tiempo. También tenemos que aprendernos la fórmula para poder calcular la posición final de un cuerpo que ha seguido un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para calcular esta posición final S, se define como la fórmula S0 más V sub 0 por T menos T0 más un medio de A por T menos T0 al cuadrado. Es decir, S0 es la posición inicial, V0 es la velocidad inicial del movimiento, T el tiempo final, T0 el tiempo inicial, la A es la aceleración y despejando todos esos parámetros podemos calcular la posición final del cuerpo después de ese movimiento. También hay algunos casos particulares de movimientos, como son la caída libre o el tiro hacia arriba, donde las ecuaciones que se utilizan son las de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la aceleración coincide con la aceleración de la gravedad, que como todos sabemos es una constante y vale 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Para el tiro hacia arriba, la aceleración se considerará negativa y el tiro hacia abajo, la aceleración se considerará positiva. Y el otro tipo de caso particular de movimiento es el tiro horizontal. En este tipo de movimientos se mezclan tanto un movimiento uniforme en horizontal, que sería el avance, con un movimiento acelerado sin velocidad inicial en vertical, que sería el movimiento de caída. También tenemos el tiro oblicuo, que es el caso de un proyectil disparado con un cierto ángulo sobre la horizontal. En este caso, la velocidad inicial se descompone en dos componentes. Una vertical, que se define como v sub 0i, y otra horizontal, que sería la v sub 0x. La v sub 0x sería la v sub 0 por el coseno de A y la v sub 0i se define como v sub 0 por el seno de A. El desplazamiento vertical sigue un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Y la posición final se puede definir como la v sub 0i más un medio menos más un medio por a por c elevado al cuadrado. Y el desplazamiento horizontal sigue un movimiento rectilíneo uniforme, por lo que la posición final o x se puede definir como v sub 0 por x. O v sub 0x, perdón, que sería la componente de la velocidad en el eje horizontal por el tiempo. Cuando llegas a altura máxima, se puede decir que la velocidad es 0 y por lo tanto 0 sería igual a v sub 0i más g por t máximo, y donde podemos obtener el tiempo a la cual alcanza la altura máxima, despejando t máxima, y t max sería igual a v sub 0i partido por g, o lo que sería igual, podríamos definirlo como v sub 0 por el seno de a partido por g. También podemos calcular el avance máximo, donde el avance máximo, también definido como x, sería igual a v sub 0x menos el tiempo de caída. O también podemos decir que sería v sub 0x por 2 veces el tiempo máximo. Con esto daríamos por finalizada la segunda clase virtual de esta segunda evaluación, o la octava clase virtual de este curso académico 2014-2015. Espero que os haya sido útil para poder saber cuáles son los aspectos más importantes de estos temas. Y nada, espero que os animéis a estudiar y que nos veamos por aquí la semana que viene. Un saludo y hasta luego.